Senadora Mónica Fernández Balboa para presentar a nombre propio y del senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Morena un punto de acuerdo que exhorta a organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, a aplicar medidas de austeridad republicana en el ejercicio del gasto público presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y en los subsecuentes. Tiene la palabra, senadora. Gracias, presidente. A nombre del senador Ricardo Monreal Ávila y de su servidora, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. Como todos sabemos, desde el inicio de esta legislatura, Morena ha impulsado importantes acciones de austeridad republicana. En el Senado aprobamos el acuerdo para establecer criterios y medidas dirigido principalmente al ahorro y uso eficiente de los recursos públicos. La sociedad nos ha demandado una verdadera racionalización del gasto público y esta exigencia se debe trasladar a la realidad presupuestaria de los tres poderes, así como de los órganos, organismos, entidades y entes públicos que gozan de autonomía constitucional o por mandato de ley. No es esta una simple idea, ni mucho menos una simulación. Es la aspiración firme de que logremos evitar el derroche de recursos públicos y del exceso en la asignación de salarios y remuneraciones onerosas de algunos funcionarios públicos, lo cual ha venido lastimando a nuestra sociedad. Ratificamos la firme convicción de Morena porque este tipo de acciones de austeridad republicana se lleven a la práctica y sean de cumplimiento obligatorio. Es indispensable e inaplazable que se respete lo que establece el artículo 127 constitucional. En este sentido, en todos los casos de los organismos autónomos, se observa que las percepciones salariales de funcionarios y servidores públicos están por encima de la meta planteada de 108,000 pesos. Las percepciones de los titulares son de 250,000 pesos, de entre 230,000 y 235,000 pesos para directores ejecutivos y de entre 113,000 y 220,000 pesos para secretarios privados, secretarios particulares, directores de área, coordinadores de proyectos, asesores de consejeros. Y aquí, señor presidente, yo le quisiera solicitar, tenemos los tabuladores de los sueldos y salarios y prestaciones que soportan el análisis de esta proposición. No la leemos porque se encuentra en la Gaceta Parlamentaria que se presentó en la sesión pasada. Sin embargo, le pido que pueda integrarse en el diario de los debates los cuadros y con las tabulaciones de las percepciones de todos estos organismos autónomos. Por ello, resulta imperante exhortar a los órganos, organismos, entes y entidades públicos constitucionales autónomos a realizar las adecuaciones correspondientes a sus presupuestos, así como a los tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos. Asimismo, se les exhorta a que implementen criterios y medidas de austeridad para los años subsiguientes. Quienes constituimos y realizamos alguna función pública en los poderes de la Unión y los correspondientes órganos u organismos de las entidades federativas, universidades públicas, entes o entidades, debemos impulsar la austeridad y sobriedad como una auténtica política de Estado. En definitiva, las medidas de racionalización del gasto
no deben ser solamente en algunos rubros, como vehículos, remodelaciones, mobiliario, sino que deben atender a una visión integral de racionalidad presupuestaria en los órdenes material, humano y financiero. En consecuencia, Morena se ha pronunciado porque en el ejercicio de su presupuesto actual y en el proyecto para el 2019, los órganos, organismos, entes y entidades públicos a los que la Constitución otorga autonomía establezcan medidas efectivas para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades de administración y de apoyo. En esos ajustes se deben incluir dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, seguros, casas, compensaciones y cualquier otra. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, que es un exhorto en 3 sentidos. El Senado de la República exhorta respetuosamente a órganos, organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución y la ley les otorgan autonomía, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional Reguladora de Energía, se les exhorta primero a desarrollar y aprobar criterios por lo que se establezcan medidas de austeridad en materia presupuestal en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, así como en la disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo o necesarias para el debido cumplimiento de la función pública. Se les exhorta también a realizar las adecuaciones correspondientes en su normativa interna a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos a la remuneración de los servidores públicos. Y tercero, que se les exhorta también para que en el ejercicio de sus facultades realicen aquellos ajustes que sean posibles al gasto presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y en su caso consideren una propuesta racional para el que corresponda al año 2019. Es cuanto, señor presidente. Túrnese a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. La información que presentó la senadora Fernández Balboa se insertará íntegra en el diario de los debates conjuntamente con la proposición presentada. Se concede ahora la